Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre fármacos anticonvulsivos. Los fármacos anticonvulsivos son medicamentos que se usan para el tratamiento de las convulsiones. En algunos libros les hablan de fármacos antiepilépticos, pero en realidad el término adecuado es fármaco anticonvulsivo, debido a que ellos no solamente se usan en el tratamiento de algunas epilepsias, sino que también son útiles en el tratamiento de convulsiones, independientemente de cuál sea la causa que las origine. Entonces, para hablar un poquitico, las convulsiones son situaciones clínicas que se presentan en el día a día de un médico, y como dije anteriormente, pueden tener diferentes causas. Pueden ser causas por traumas, por intoxicaciones, por plantas, por plantas medicinales que la gente a veces abusa de ellas. Por ejemplo, el orégano es uno de los que, cuando se utiliza para el tratamiento de la tos, pues puede originar convulsiones en algunas personas. La picadura de algunos insectos o de algunos animales, como las serpientes, por ejemplo, algunas arañas, pues tienen toxinas neurotóxicas, valga la redundancia, y generan convulsiones. También puede ser en el curso de alguna enfermedad metabólica, como por ejemplo una hipoglicemia conlleva a una convulsión muchas veces. En fin, hay una gran cantidad de causas que pueden generar convulsiones, y dentro de estas causas están incluidas las epilepsias, que también pues hay una buena cantidad de tipos diferentes de epilepsia. Por eso quiero definirlas hoy, porque en muchos libros pues primero definen las epilepsias y luego hablan de todas las demás causas, pero las epilepsias generalmente se manifiestan en edades tempranas de la vida, pero cuando una convulsión aparece ya en edades más avanzadas, o sea, ya cuando la persona es adulta, pues ya eso hay que dudar un poco del diagnóstico de la epilepsia. Ya sería una convulsión secundaria a otro factor que esté determinándola, y que no precisamente es una epilepsia. Entonces vamos a comenzar hablando de las epilepsias, que son enfermedades crónicas, y cuando digo son enfermedades crónicas, todas las enfermedades crónicas requieren un tratamiento crónico, o sea, para el resto de la vida. No es un tratamiento agudo, no hay tratamientos profilácticos en esta enfermedad, solamente tratamientos crónicos. Es una enfermedad no transmisible, generalmente es de carácter genético. Se caracteriza por presentar episodios recurrentes llamados crisis convulsivas, las cuales se deben a que un grupo de neuronas que están situadas generalmente en una parte de la corteza cerebral, pues empiezan a despolarizarse, a descargarse paroxísticamente de forma sincrónica, o sea, todas a la vez, y también de forma descontrolada. Y a este grupo de neuronas que trabaja de esta manera, que se despolariza de forma abrupta, descontrolada, sincrónica entre ellas, se le llaman focos epilépticos. Esta hiperactividad neuronal pues se puede mantener ubicada en ese lugar donde empezó, o puede extenderse a diferentes áreas distantes o vecinas de este foco epiléptico inicial. Esto es lo que se define como una epilepsia, pero les repito, la epilepsia es apenas una de las causas que pueden ser que pueden dar origen a las convulsiones, pero no son las únicas. Entonces, como les decía, los fármacos anticonvulsivos pues son los que se utilizan para el bloqueo de las convulsiones. Este grupo de fármacos es bastante grande, tiene muchos mecanismos de acción diferentes, porque ahorita vamos a hablar de las epilepsias, pero al final vamos a hablar de las convulsiones en realidad, que son las que nos interesan, porque los fármacos se llaman anticonvulsivos, no antiepilépticos. Y bueno, todos los fármacos antiepilépticos primero tienen que ser anticonvulsivos. Eso sí quiero que les quede muy claro hoy. Entonces, los fármacos anticonvulsivos son los que se utilizan para bloquear las convulsiones, y como su nombre lo indica, las bloquean en condiciones incluso diferentes a las producidas por las epilepsias. Por ejemplo, las generadas por otras causas, como ya mencioné, como los traumas, los de origen metabólico, desequilibrios hidroelectrolíticos, desequilibrios ácido-base, neurotoxinas, intoxicación por fármacos, etcétera. O sea, independientemente de la causa que origine una convulsión, este grupo de fármacos es el más útil para bloquear esta reacción que se llama crisis convulsiva o convulsión. Entonces, cuando uno habla de los fármacos anticonvulsivos, pues a lo largo de la historia
se han ido clasificando en diferentes grupos, y aquí tenemos el primer grupo, que son los llamados antiepilépticos clásicos o de primera generación. Estos fueron los primeros que se originaron en la terapéutica, los que llevan más años siendo utilizados como anticonvulsivos, se conocen muy bien. Ahí vamos a tener al fenobarbital, la fenitoína, la etosuximida y la primidona. Estos fármacos, vamos a hablar después de ello, de sus mecanismos de acción, cuáles son sus usos, en cuáles tipos de epilepsia son los más indicados. Generalmente este grupo, excepto la etosuximida, pues son considerados fármacos anticonvulsivos de amplio espectro. ¿Qué significa esto? De que pueden darse en una gran cantidad de convulsiones independientemente de cuál sea la causa que la origine. Luego surgieron los antiepilépticos clásicos de segunda generación, que también llevan muchísimos años en la terapéutica clínica y también son muy conocidos. Ahí tenemos a la carbamazepina, al valproato, que hay dos tipos de valproato, está el valproato de sodio y está el valproato de magnesio. Todo depende de cuál sal es la que se use, pero en realidad el principio activo es el valproato. No importa la forma, si es sódica o magnésica, el que hace la acción verdaderamente es el valproato. Y también algunas benzodiazepinas, que más adelante vamos a hablar de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos ansiolíticos, su principal indicación es ansiolítica, pero hay algunas de ellas, no todas las benzodiazepinas son anticonvulsivas, solo algunas con determinadas características, que luego las vamos a mencionar. Y luego están los nuevos antiepilépticos, que ya han sido los más nuevos que se han ido introduciendo en la terapéutica anticonvulsiva. Aquí está el felbamato, la gabapentina, la lamotrigina, la vigabatrina. Y hay otros que tienen diferentes mecanismos, aparte de los del anticonvulsivo o antiepiléptico, pues hay otros que se incluyen dentro de los nuevos y que, como le digo, no se utilizaron originalmente como anticonvulsivos, sino que se utilizaron originalmente con otra indicación y luego se dieron cuenta de que esa indicación tenía que ver con la génesis de algún tipo de convulsión. Ahí tenemos la acetazolamida. La acetazolamida es un fármaco que es un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. También regula el equilibrio ácido-base, y hoy se sabe que también en determinados tipos de epilepsia se puede y de convulsiones se puede utilizar como anticonvulsivo. Aquí está la hormona adenocorticotropa o ACTH y los corticosteroides, que ahí está el cortisol, la cortisona y todos los derivados sintéticos y semisintéticos de estos fármacos, de estas hormonas originales. Pues se utilizan hoy en día como antiepilépticos, además de tener acciones antiinflamatorias, inmunosupresoras, reguladores metabólicos, etc. También está el estiripentol, el etorobarbo, la fosfenitoína, la oxcarbazepina. En el caso de la oxcarbazepina es un fármaco bastante nuevo, es un metabolito activo de la carbamazepina. Pero tiene menos reacciones adversas que la carbamazepina, aunque sigue manteniendo ciertos perfiles parecidos a la carbamazepina. También está la tiagabina, el topiramato, la remacenida y la sonizamida. Estos son los fármacos a los cuales me voy a referir hoy. Ahí están incluidos todos los anticonvulsivos, y es importante que vayan conociendo cuáles son los que más le tienen que ir dando énfasis, porque son no solo los que van a utilizar más en la terapéutica en el día a día como médicos generales, sino que también los voy a preguntar en el examen. De este grupo es importante, para que tomen nota, que conozcan el fenobarbital, la fenitoína, la etosuximida, la primidona. Estos tres vamos a verlos también: carbamazepina, valproato, benzodiazepinas, el felbamato. La gabapentina es fundamental que la conozcan, la lamotrigina y la vigabatrina también. Y de aquí abajo me interesa mucho que se enfoquen en oxcarbazepina, tiagabina, topiramato, remacenida y la sonizamida. Esas son las más importantes que quiero que le pongan mucha más atención. Entonces, aquí tenemos una imagen que está en el libro, está en el Velázquez, y me gusta mucho porque creo que ilustra muy bien todo lo que pasa en las convulsiones, y además explica muy bien los mecanismos de acción o farmacodinámica de los medicamentos en cada paso de la neurotransmisión. Hoy en día se habla que desde el punto de vista fisiopatológico las convulsiones se generan por un desequilibrio entre la neurotransmisión GABAérgica y la neurotransmisión glutamatérgica.
Por lo tanto, este desequilibrio está a favor de que hay más liberación de glutamato, que ya sabemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio por excelencia, y muy poca liberación de GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia y el que contrarresta las acciones del glutamato en nuestro cerebro. Por lo tanto, el equilibrio perfecto que hay entre estos dos neurotransmisores son los que favorecen de que no haya convulsiones, no importa la causa que la origine. En todo tipo de convulsión debe restablecerse el equilibrio entre las neuronas GABAérgicas y las neuronas glutamatérgicas. ¿En qué sentido? En el sentido de bajar un poquito la neurotransmisión glutamatérgica y aumentar la neurotransmisión GABAérgica, que es la inhibitoria y es la que impide que se dé la convulsión propiamente. ¿Qué ha pasado en la terapéutica anticonvulsiva? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Por ejemplo, si yo actúo sobre una neurona, aquí en la imagen van a ver aquí a la derecha esta neurona que se encuentra aquí, vean que no hay ningún fármaco que actúe sobre ella. ¿Por qué razón? Porque el glutamato es un neurotransmisor excitatorio puro, como ya dije, pero está involucrado en muchísimas funciones importantes de nuestro cerebro, como el aprendizaje, la atención, la capacidad de memoria, la percepción de el dolor, la capacidad de movernos. Pues si bloqueamos la neurotransmisión glutamatérgica en diferentes zonas del cerebro, se verían afectadas muchísimas funciones que requerimos día a día para poder vivir adecuadamente. Y en el caso de la neurona GABAérgica, sí nos hemos dado la posibilidad de trabajar sobre ellas, pero más que todo para incrementarla, porque hoy se ha visto que la mayoría de las enfermedades que están relacionadas con desequilibrios en las neurotransmisiones, pues el glutamato es uno de los que más está elevado en casi todas ellas, y cuando el glutamato está elevado, su única contraparte para poderlo equilibrar es el GABA. Por lo tanto, se ha estudiado mucho la neurotransmisión GABAérgica con la finalidad de descubrir medicamentos y fármacos que puedan ayudar a que el GABA se incremente en nuestro cerebro para poder contrarrestar el exceso de funcionamiento que nos genera el glutamato. Entonces vean por qué también hay otro segundo motivo por el cual no podemos bloquear del todo la función del glutamato en nuestro cerebro, y es que cuando venimos aquí a la neurona GABAérgica, vean cuál es el precursor bioquímico para que se produzca GABA, justamente el glutamato. Entonces, si nosotros bloqueamos la síntesis de glutamato en nuestro cerebro, no solamente bloquearíamos la neurotransmisión glutamatérgica, sino que también bloquearíamos la neurotransmisión GABAérgica. Y lo que nos interesa es incrementar los niveles de GABA, y ya que no podemos actuar sobre los niveles de glutamato, por lo menos elevar más allá de lo normal la neurotransmisión GABAérgica, con el objetivo de producir una mayor inhibición del sistema nervioso central en patologías donde este neurotransmisor está disminuido y estas neuronas están trabajando más abajo de la capacidad que tienen que trabajar. Entonces vean acá, quiero presentarles hoy a la neurona GABAérgica. La neurona GABAérgica es una neurona que produce como neurotransmisor al GABA. Para producirlo, pues se requiere, como les decía, de este aminoácido ácido que es el glutamato. El glutamato, a través de una descarboxilasa que se llama glutamato descarboxilasa, al descarboxilarse se convierte en GABA, y este es el neurotransmisor que se acumula o se almacena en vesículas sinápticas intercambiadas con protones, como ocurre en casi todos los neurotransmisores que se almacenan en vesículas sinápticas. Se acumula en la vesícula, y cuando viene un potencial de acción y entra calcio, pues ya sabemos que se libera esta vesícula fundiéndose con la membrana, liberando el neurotransmisor al espacio sináptico por un proceso de exocitosis calcio dependiente. Esto es lo que ocurre normalmente, ¿verdad? El GABA, una vez que llega al espacio sináptico, el mismo va a actuar sobre los receptores postsinápticos. El GABA tiene dos receptores postsinápticos, que son el GABA sub A, que es un receptor ionotrópico, mírenlo acá, está aquí representado en la célula efectora, o posináptica. Este receptor GABA sub A forma parte de un canal del cloruro, y cuando el GABA se une a este canal, pues abre
el canal de cloruro, entra cloruro y me genera una repolarización, una hiperpolarización en la célula postsináptica. Y está el GABA sub B, que no está representado en esta imagen. El GABA sub B es un receptor metabotrópico y media acciones que no están relacionadas con las convulsiones. Por esa razón es que no está representado en esta imagen. Una vez que el GABA ha interactuado con sus receptores postsinápticos y presinápticos, pues el GABA va a ser recaptado. Hay una proteína transportadora de GABA o un recaptador de GABA que favorece que el GABA ingrese nuevamente a la neurona presináptica. Una vez que el GABA ingresa a la neurona presináptica, va a ser metabolizado por esta enzima que van a ver acá, que es un tipo de transaminasa, ¿verdad? Y el GABA se va a convertir en metabolitos inactivos y de esa manera queda reducida la cantidad de GABA dentro del citoplasma de esta neurona GABAérgica. Entonces, ¿cómo podemos actuar en esta neurona para incrementar las cantidades de GABA, incrementar la neurotransmisión GABAérgica, que es lo que se está requiriendo en cualquier tipo de convulsión? Bueno, lo primero que podríamos actuar es en el primer paso de la neurotransmisión, que es la síntesis. En la síntesis, pues aquí tenemos la gabapentina y el valproato. La gabapentina y el valproato tienen como mecanismo de acción estimular, mírenlo aquí en el signo más, estimulan directamente a la descarboxilasa de glutamato para que ella pueda transformar más rápidamente al glutamato en GABA y que el GABA posteriormente se almacene en las vesículas. Por lo tanto, estos dos fármacos, la gabapentina y el valproato, pues van a ser dos fármacos que tienen como primer mecanismo de acción, porque no son los únicos, tienen como primer mecanismo de acción estimular la síntesis de GABA. Luego, pues, si seguimos en este orden, después de la síntesis viene el almacenamiento. De momento no tenemos ningún fármaco que actúe en el almacenamiento del GABA, ni tampoco que actúe a nivel de la liberación de este neurotransmisor, pero sí tenemos fármacos que me bloquean al recaptador de GABA para que el GABA se mantenga más tiempo en el espacio sináptico, estimulando a los receptores sobre los cuales él actúa, tanto postsinápticos como presinápticos. ¿Y quién me inhibe? Miren acá, ¿quién me inhibe al recaptador de GABA para que se quede en el espacio sináptico y aumente la neurotransmisión GABAérgica? Bueno, la tiagabina. La tiagabina es un fármaco que tiene como parte de su mecanismo de acción inhibir la recaptación presináptica de GABA, y con eso, pues, como repito, aumentan las concentraciones de GABA en este espacio sináptico y el tiempo de permanencia y el estímulo que va a hacer sobre el receptor GABA sub A para mantener más tiempo hiperpolarizada a la neurona postsináptica o al órgano postsináptico como tal. Entonces luego están los fármacos que actúan estimulando al receptor GABA sub A, que sería lo mismo que haría el GABA. O sea, ellos simulan lo que hace el GABA sobre el receptor GABA sub A. Aquí vamos a tener el topiramato, el felbamato y el levetiracetam. Estos tres fármacos van a estimular, miren el signo positivo, van a estimular al receptor GABAérgico y van a ayudar a que se mantenga abierto el canal de cloruro y se mantenga más tiempo el estado de hiperpolarización del órgano postsináptico. Pero en este receptor también actúan, dentro de este receptor existen otros sitios que no solamente son para el GABA, también están para otras sustancias, como por ejemplo está el receptor de las benzodiazepinas, el cual reconoce a las benzodiazepinas, y por eso no todas, pero algunas benzodiazepinas tienen efecto anticonvulsivo. Cuando se unen a este receptor, también me ayudan a que se abra el canal de cloruro, porque estos dos receptores, el receptor barbitúrico y el receptor de benzodiazepinas, favorecen la unión del GABA al receptor GABA sub A y la apertura del canal de cloruro. Por lo tanto, las benzodiazepinas que estimulan al receptor benzodiazepínico, que repito, forma parte del receptor GABAérgico del canal de cloruro, y el receptor de los barbitúricos, van a ser estimulados por barbitúricos y por benzodiazepinas respectivamente, y de esa manera se va a mantener más tiempo abierto
el canal de cloruro y el tiempo de hiperpolarización de la neurona postsináptica. Por otra parte, pues tenemos fármacos que actúan en la degradación del GABA. En este caso, si yo quiero incrementar la cantidad de GABA que tiene que haber en el espacio sináptico, pues debo bloquear a la transaminasa de GABA, que es la enzima que me degrada el GABA en productos inactivos. Si se inhibe la degradación de GABA, hay más GABA disponible. La neurona tiene que invertir menos para poderlo sintetizar y este GABA se va a ir acumulando dentro de las vesículas sinápticas vacías y por lo tanto cuando venga el potencial de acción se va a liberar con más rapidez y en mayor cantidad GABA hacia el espacio sináptico. Esto es lo que se logra cuando yo inhibo a las enzimas inactivadoras del neurotransmisor. En este caso, miren, la vigabatrina también tiene otro mecanismo de acción que es importante, que es el bloqueo de la transaminasa de GABA. Por lo tanto, aumenta dentro de la célula GABAérgica los niveles de este neurotransmisor para que él se acumule en las vesículas sinápticas. Y por último, tenemos un grupo de fármacos que actúan en diferentes neuronas. Aquí lo pusieron en las neuronas GABAérgicas, pero está mal ubicado. Este grupo de fármacos, que son la mayoría de los anticonvulsivos, que tienen una acción anestésica local y también tienen una acción bloqueadora de la despolarización de las neuronas que forman parte de los focos epilépticos en el caso de las epilepsias y en aquellas neuronas que se despolarizan de forma abrupta, de forma inesperada y que no son parte de un foco epiléptico, pero son neuronas involucradas en la fisiopatología de las convulsiones, pues hay un grupo de fármacos que actúan sobre los canales de sodio voltaje dependiente y lo bloquean. Vean aquí, ahí tenemos a la carbamazepina, la fenitoína, el valproato, las benzodiazepinas, el fenobarbital, la primidona, el felbamato, la gabapentina, la lamotrigina, el topiramato y la oxcarbazepina. Todos ellos tienen como mecanismo de acción el bloqueo de los canales de calcio voltaje dependiente. Esto también hace que estos fármacos hoy en día no solamente sean utilizados como anticonvulsivos. Estos fármacos que están en este grupo también hoy en día se utilizan muchísimo como anestésicos locales. Se pueden utilizar, acuérdense que los anestésicos locales tienen como mecanismo de acción el bloqueo de canales de sodio, voltaje dependiente, pero que actúan más que todo en las células excitatorias, en las células voltaje dependiente, o sea que su función dependía completamente del potencial de membrana, y en células excitables. Y estos fármacos, cuando yo los uso en patologías como dolores crónicos, dolores de tipo neuropáticos, por esa razón es que los anticonvulsivos, cuando vimos el tratamiento del dolor, los anticonvulsivos estaban dentro del grupo de los neuromoduladores, porque una gran parte de estos anticonvulsivos lo que hacen es bloquearme los canales de sodio voltaje dependiente en aquellos tejidos que son excitables. En este caso, si estamos hablando del dolor neuropático, pues en las neuronas que están involucradas en las vías que están extremadamente excitadas durante el dolor neuropático, pues cuando yo administro este grupo de fármacos que está aquí arriba y me bloquea los canales de sodio voltaje dependiente de esos nervios afectados en el dolor neuropático, yo voy a bloquear la neurotransmisión y voy a ayudar a que este grupo de fármacos me disminuya la respuesta dolorosa en el paciente. Por lo tanto, dentro de los anticonvulsivos no son todos los que se usan como neuromoduladores en el tratamiento del dolor neuropático, son solo aquellos que bloquean los canales de sodio voltaje dependiente. Y vean que aquí es donde se localiza la mayor cantidad de anticonvulsivos en comparación con otros mecanismos. Y también quiero que sepan que hay algunos que están aquí que tienen otros mecanismos también de acción a nivel de las neuronas GABAérgicas, por eso se utilizan también en el tratamiento de epilepsias y de convulsiones independientemente de la causa que la origine. Y bueno, para ir concluyendo los mecanismos de acción, aquí vamos a ver que
No podemos bloquear la síntesis de glutamato porque ya habíamos hablado de que este neurotransmisor era fundamental para muchas funciones cerebrales que nos mantienen alertas, nos mantienen con capacidad de aprendizaje, de memoria, de análisis, de toma de decisiones, nos mantiene despiertos, atentos, concentrados. Pues lo que sí se ha podido hacer es bloquear los receptores del glutamato como el NMDA y el AMPA. Estos son los dos receptores que reconocen posinácticamente al glutamato y también al aspartato, que son los dos neurotransmisores excitatorios por excelencia en nuestro cerebro. Y sí se ha podido bloquear estos dos receptores. No se ha podido disminuir la producción de glutamato, pero sí se ha podido bloquear de forma selectiva alguno de estos receptores. En especial esto lo hace el topiramato. El topiramato inhibe, miren ahí en la carga negativa que eso implica inhibición, pues inhibe al receptor NMDA, que es hoy en día uno de los más involucrados en las convulsiones que no tienen origen epiléptico. Y por otra parte, pues en el caso del tálamo, en las neuronas talámicas existen un tipo de canal de calcio que son los llamados canales de calcio tipo T, que están ubicados en estas neuronas y son los más importantes involucrados en un tipo de epilepsia que se llama crisis de ausencia. Las crisis de ausencia son epilepsias que se ven con más frecuencia en pediatría, en niños, duran muy pocos segundos. Generalmente el único signo motor que uno va a poder observar en el paciente que tiene las crisis de ausencia es el parpadeo. El paciente pierde la conciencia. Y por eso estos niños que sufren las crisis de ausencia tienen tan bajo rendimiento escolar, debido a que se desconectan, pierden la conciencia por diferentes intervalos de tiempo a lo largo del día cuando no están controladas estas crisis, y se pierden la materia que están explicando los profesores y por ende no entienden y no tienen un buen rendimiento escolar. Entonces, los fármacos que actúan bloqueando estos canales de calcio tipo T en las neuronas talámicas responsables de las crisis de ausencia, ahí vamos a tener a la etosuximida y a la zonisamida. Estos dos son los fármacos ideales junto con el valproato, que hoy en día el valproato es uno de los más amplios en sus mecanismos de acciones. Aquí no lo pusieron, pero el valproato también bloquea estos canales de calcio en las neuronas talámicas, los tipo T, y me puede ser muy útil en el tratamiento de las crisis de ausencia. Por lo tanto, en las crisis de ausencia nada más que vamos a tener disponible estos tres fármacos: el valproato en primer lugar, la etosuximida y la zonisamida. Ellos tres son los únicos que se pueden dar en este tipo de epilepsia. Y bueno, existen otros fármacos que pueden trabajar bloqueándome los canales de calcio, voltaje dependiente, los tipo N, P y Q, en diferentes tipos de neuronas en nuestro cerebro. Y ahí vamos a tener al topiramato, a la gabapentina y al levetiracetam. Entonces, pues estos fármacos sí tienen un espectro más amplio porque pueden actuar en cualquier tipo de neurona donde haya canales de calcio. Y recuerdo, los canales de sodio y de calcio son los más involucrados en el proceso de despolarización neuronal, y al yo bloquearlo ellos dos, pues bloqueo el fenómeno de despolarización, que es el fenómeno común a todo tipo de convulsiones independientemente de la causa que origine la convulsión. Aquí más adelante pues está explicado en este cuadrito, que es un cuadro resumen obtenido del Velázquez, pues cada uno de los mecanismos de acción. Aquí tenemos el bloqueo de los canales de sodio dependiente de voltaje, los que ya habíamos hablado, los que potencian la neurotransmisión GABAérgica, aquí están todos los que ya hablamos en la diapositiva anterior, los que bloquean los canales de calcio tipo T en neuronas talámicas, etosuximida, zonisamida, y le pueden agregar ahí el valproato. La modulación o bloqueo de los canales de calcio sensibles a voltaje en cualquier célula del sistema nervioso, ahí tenemos la gabapentina, la motrigina y el topiramato. La atenuación o antagonismo de los neurotransmisores excitatorios, ahí tenemos el felbamato y topiramato, pero más que todo es por bloqueo en los receptores NMDA y AMPA. Y están los que inhiben la anhidrasa carbónica, que está el topiramato y la zonisamida. Y además, importante que sepan que la gabapentina inhibe la liberación también de monoaminas excitadoras. Ahí está la noradrenalina, la dopamina, la adrenalina, que son las llamadas
aminas o monoaminos excitadoras, que también están representadas en la fisiopatología de las convulsiones, porque se dice que estas aminas en su inmensa mayoría son excitatorias y me favorecen la despolarización y lógicamente me favorecen las convulsiones. El valproato inhibe la liberación de gamma hidroxibutirato, que es un metabolito importante también relacionado con la fisiopatología de las convulsiones. El levetiracetam tiene un mecanismo de acción que no se conoce con mucha precisión, que está relacionado, parece que con una región de unión específica a la neurona glutamatérgica más que todo. Entonces aquí tienen todos los mecanismos de acción de los principales fármacos anticonvulsivos. Repito que aunque digan antiepilépticos, pues no son antiepilépticos, la palabra más adecuada es anticonvulsivo. Y aquí hay un cuadrito donde se explica también de otra forma más detallada los fármacos que actúan, por ejemplo, sobre la neurotransmisión GABAérgica, sobre el efecto de los iones, de los canales iónicos de sodio y de calcio, y los efectos sobre la neurona glutamatérgica. Voy a detener el video acá para explicar las propiedades farmacocinéticas y lo restante de la clase.